Desde pequeño, siempre sentí que mi vida estaba marcada por una ausencia que no podía entender. Mi padre, distante y severo, nunca me dio el cariño que necesitaba. Años de silencio, gritos y humillaciones me habían llevado a un punto donde la ira y el odio lo consumían todo. Una noche, mientras la rabia me invadía, busqué respuestas en los rincones más oscuros. En la desesperación, encontré rituales que prometían poder a aquellos dispuestos a hacer un pacto. No buscaba riqueza ni fama, solo venganza. Quería que mi padre sufriera lo mismo que me había hecho sufrir a mí. Invocar lo prohibido no era algo que tomara a la ligera. Me preparé con cada detalle, palabras, símbolos, y una fuerza interior que me impulsaba a continuar. En el silencio de la noche, pronuncié el conjuro. Lo que sucedió después fue más allá de lo que esperaba. El aire se volvió pesado, la oscuridad pareció cobrarse vida, pero en lugar de sentirme más fuerte, me encontré enfrentando una versión distorsionada de mí mismo. El ser que apareció no era lo que esperaba. No era el demonio vengador de las historias, sino una representación de mis propios miedos y deseos oscuros. ¿Qué esperas de mí?, me preguntó, con voz profunda. No respondí de inmediato. En su mirada vi todo lo que había acumulado durante años, odio, frustración y dolor. Pero en ese momento, una parte de mí entendió que mi verdadera enemiga no era mi padre ni un ser sobrenatural, sino el rencor que había dejado crecer dentro de mí. En lugar de recibir poder, lo que recibí fue una lección: la venganza no sanaría mi alma, solo la corrompería aún más. El pacto que había hecho era en vano. Me encontré a mí mismo atrapado en una espiral de odio que no podía controlar. Esa noche, comprendí que la venganza no era la solución. En lugar de destruir lo que quedaba de mí, comencé a buscar la redención en el perdón. No solo hacia mi padre, sino hacia mí mismo. El vínculo con la oscuridad se rompió, pero la verdadera lucha apenas comenzaba: sanar las heridas que solo yo podía curar. Pasaron días desde aquella noche y, aunque el sentimiento de vacío no desapareció, la oscuridad que me había perseguido comenzó a alejarse. Sin embargo, las huellas de lo que había invocado seguían presentes, como cicatrices invisibles en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión de esa energía maldita, esa sombra que había tocado mi alma. A pesar de haber dado un paso hacia el perdón, la relación con mi padre seguía rota. Cada encuentro con él era un recordatorio de todo lo que había sufrido. Su indiferencia, sus palabras frías, todo me dolía. Pero algo en mí ya no era el mismo, no podía seguir viviendo bajo la influencia de ese odio que había alimentado durante tanto tiempo. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, buscando despejar mi mente, un hombre se acercó a mí. Su mirada era extraña, penetrante, como si supiera exactamente lo que había hecho. Su voz, suave y calma, rompió el silencio. ¿Crees que puedes escapar de lo que has invocado? Mi corazón dio un vuelco. No podía ser, ¿cómo sabía de eso? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de quién era, pero no había nadie más. Solo él y yo, en medio de la noche. Lo que has llamado no te dejará ir tan fácilmente, continuó el hombre. No hay pacto sin consecuencias, y tú todavía estás atado a lo que pediste. Intenté negarlo, pero dentro de mí sabía que tenía razón. La sensación de estar observado, esa presencia que se deslizaba en mis pensamientos, no me dejaba en paz. Era como si todo lo que había deseado en mi rabia se estuviera manifestando de formas que no comprendía. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, con voz quebrada. No tenía más respuestas, solo preguntas. Solo que entiendas que lo que invocas siempre regresa, dijo. La oscuridad no da lo que prometió. En su lugar, toma más de lo que puede. Y ahora, te pertenece. Su última frase me aterrorizó. La idea de que estaba atrapado en algo más grande que yo, algo que ni siquiera podía controlar, me llenó de una ansiedad palpable. Antes de que pudiera preguntar algo más, el hombre desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, el aire pareció volverse más denso,
más pesado. Algo me observaba, algo que no era humano. Las sombras de mi hogar, antes tranquilas, ahora parecían moverse por su cuenta, al igual que mis pensamientos. La angustia volvió con más fuerza, y el remordimiento por lo que había hecho comenzaba a invadir cada rincón de mi ser. Pero ya no podía dar marcha atrás. Había comenzado un camino del que no podía escapar. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias? ¿Podría encontrar una forma de liberarme antes de que fuera demasiado tarde? Las preguntas retumbaban en mi mente mientras la oscuridad se cernía aún más cerca. Los días siguientes se volvieron un tormento constante. A cada paso que daba, sentía esa presión creciente, como si estuviera siendo observado, seguido por una presencia invisible. Las sombras en las esquinas de mi habitación parecían moverse por sí solas, y cada vez que miraba al espejo, mi reflejo no era el mismo. Mis ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora mostraban algo más, algo oscuro y vacío, como si estuvieran vacíos de mi esencia. La llamada que había hecho esa noche no era solo un simple acto de desesperación, era un punto de no retorno. La invocación había abierto una puerta que no podía cerrar. Lo supe cuando empecé a ver cosas que no podía explicar. Sombras que se deslizaban a través de las paredes, susurros incomprensibles en la quietud de la noche, y a veces, una figura que se asomaba al final del pasillo, con ojos brillando en la oscuridad. Una tarde, mientras me encontraba en la tienda, vi un rostro familiar en el espejo del escaparate. No era mi reflejo, sino el de mi padre, su expresión fría y distante como siempre, pero algo en su mirada parecía haber cambiado. Algo en su mirada me dijo que él también sabía lo que había hecho. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. Mi mente se estaba desmoronando bajo el peso de lo que había traído a este mundo. Decidí enfrentarlo, confrontar lo que había invocado. Si quería liberarme de esa sombra, necesitaba entender lo que había hecho. Así que regresé al lugar donde todo comenzó, el viejo libro que había encontrado en la oscuridad de la web, el grimorio con los rituales que había seguido. Pasé horas leyendo, buscando alguna forma de deshacer lo que había hecho. Pero el texto estaba escrito en un lenguaje que no lograba comprender del todo. Cada página parecía más intrincada que la anterior, y a medida que avanzaba, el peso de la desesperación se apoderaba de mí. Fue entonces cuando una voz, suave pero penetrante, susurró en mis oídos: ¿crees que podrás deshacer lo que has hecho? No puedes escapar de lo que has llamado. La voz era inconfundible. La misma que había escuchado durante la invocación. El mismo ser que había enfrentado aquella noche. Algo en mí deseaba ignorarlo, pero sabía que no podía. Si realmente quería liberarme, debía enfrentarme a él. Esa noche, decidí hacer el último intento. Con el grimorio en mano, me dirigí a un lugar solitario, un campo vacío alejado de la ciudad. Allí, rodeado de oscuridad, traté de seguir las instrucciones del libro. La ceremonia debía ser perfecta, sin errores. Si me equivocaba, las consecuencias serían aún peores. Pronuncié las palabras con fuerza, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera revertir el pacto. Pero a medida que lo hacía, el viento comenzó a soplar más fuerte, las sombras parecían acercarse a mí y la tierra bajo mis pies se sentía como si estuviera vibrando. ¿Realmente crees que esto es suficiente para liberarte? Escuché de nuevo la voz, esta vez más cercana, más aterradora. De entre la niebla, emergió una figura. No era el hombre que había encontrado antes, sino algo mucho más oscuro, una sombra imponente que parecía consumir la luz a su alrededor. No puedes deshacer lo que ya has hecho, dijo la figura, y su presencia me envolvió, haciéndome sentir pequeño, vulnerable. Me paralicé, incapaz de moverme, de hablar, solo podía sentir la presión de su mirada penetrante. Lo que había invocado no solo me acechaba, sino que ahora quería reclamar lo que le pertenecía, mi alma. En ese momento, entendí que la oscuridad no iba a dejarme ir tan fácilmente. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si podía luchar contra ello.
La figura frente a mí se alzó con una presencia que desbordaba todo lo que había conocido hasta ese momento. Su sombra era como una neblina densa que absorbía todo a su paso. El aire a mi alrededor se volvió más pesado, y mis pulmones parecían no poder llenarse de aire. Sentí como mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas no respondían, quedándome inmóvil frente a lo que había desatado. «Creíste que podías controlarme», susurró la figura, su voz arrastrando un eco profundo. «Pero todo poder tiene un precio, y el tuyo será más grande de lo que imaginas». Intenté respirar profundamente, a pesar de la creciente opresión en mi pecho. Mi mente quería negar lo que veía, pero no podía. Estaba frente a una manifestación de lo que había invocado, algo que no entendía, algo que no podía controlar. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, la voz temblorosa, casi sin fuerza. «Tu alma», respondió la figura, su rostro, una amalgama de sombras, se deformó en una sonrisa cruel. «El vínculo que creaste no es solo un pacto con la oscuridad. Es un contrato que te ata, que te consume. Y ya no hay marcha atrás». La sensación de estar atrapado me inundó por completo. No solo era mi alma lo que estaba en juego, sino todo lo que era, todo lo que había sido. Mi vida, mi paz, mi ser, ahora estaban bajo su dominio. La rabia que había sentido al principio, la sed de venganza, ya no tenía importancia. Ahora solo quedaba el miedo, el vacío. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a despertar. No podía rendirme así. No podía dejar que la oscuridad me devorara sin intentar resistir. La desesperación me empujó a alzar la cabeza y mirar a la sombra, incluso cuando mi cuerpo temblaba de miedo. «No quiero esto», dije con más firmeza, aunque no creía en mis propias palabras. «No quiero ser tu prisionero». La figura rió, una risa profunda y llena de desdén. «Tu voluntad ya no importa. Lo que pediste, lo que invocaste, ya es parte de ti. Y todo lo que te pertenece, me pertenece a mí». Pero en ese instante, algo cambió. Una sensación de calor comenzó a irradiar desde el centro de mi pecho, una chispa que, aunque débil, empezaba a crecer. Era como si una fuerza desconocida, algo que aún no comprendía, estuviera luchando contra la oscuridad. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo esa fuerza creciendo dentro de mí, resistiendo la opresión que me rodeaba. La figura observó, su sonrisa desapareció lentamente, reemplazada por una mirada de incertidumbre. «No puede ser», murmuró. «Esto no estaba en el plan». La sombra comenzó a retroceder, no porque me hubiera vencido, sino porque algo estaba alterando el equilibrio. La energía en el aire comenzó a vibrar, como si el propio mundo estuviera reaccionando a lo que había hecho. Sin entender cómo, algo dentro de mí se estaba revelando, un poder que no había invocado, pero que surgía a partir de mi propia lucha. «Puedes intentar arrebatarme todo», dije, con más seguridad esta vez. «Pero no puedes controlarme. No mientras tenga algo de mi voluntad». La sombra vaciló por un momento, pero luego se desvaneció en un suspiro gélido, como si se estuviera retirando para observarme desde las sombras. El campo volvió a quedar en silencio, y con ello, un vacío dentro de mí que no sabía cómo llenar. La lucha no había terminado, pero había algo en mí que había cambiado. Algo que ni siquiera sabía que poseía. Me caí de rodillas, exhausto. El calor de la chispa dentro de mí comenzaba a disiparse, pero aún quedaba una leve sensación de resistencia. Tal vez, solo tal vez, había encontrado una salida. O quizás, solo estaba empezando a comprender lo que había desatado. El destino ya no era solo el de la oscuridad, también era mío. Y el camino hacia mi libertad, aunque incierto, recién comenzaba. La oscuridad comenzó a disiparse, pero las cicatrices en mi alma permanecían. La figura sombría, aunque había retrocedido, no se había ido por completo. Su presencia aún pesaba en el aire, como una amenaza constante. Sin embargo, algo en mí había cambiado esa noche. Había resistido, había encontrado fuerza en medio de la desesperación.
Y ahora, con ese destello de voluntad, sabía que mi lucha no había sido en vano. Con el paso de los días, comencé a comprender lo que había desatado. El poder que había invocado no era solo una maldición, sino también una lección. Había llamado a la oscuridad para vengarme, para llenar un vacío que mi padre había creado en mí. Pero lo que no había anticipado era que al invocar esa sombra, también había invocado una parte de mí mismo que había estado guardada en las profundidades de mi ser. Ese lado oscuro que había negado, esa rabia que había alimentado durante años. Mi relación con mi padre nunca fue fácil. Siempre hubo palabras no dichas, abrazos no dados. Y mientras me enfrentaba a esa sombra, comencé a darme cuenta de que mi mayor enemigo no era él, ni la oscuridad que había invocado, sino mi propio resentimiento. Mi necesidad de venganza había nublado mi juicio, mi humanidad. Me di cuenta de que debía sanar, no solo por mí, sino por mi padre también. Decidí buscarlo, enfrentarme a él. No con rabia ni con odio, sino con el deseo de entender, de sanar lo que se había roto entre nosotros. No sabía si eso cambiaría algo, pero estaba dispuesto a intentarlo. La oscuridad que había llamado seguía acechando, pero ahora sabía que su poder solo existía mientras yo le diera poder. Y no lo haría más. El reencuentro fue tenso. Las palabras no fueron fáciles, pero cuando finalmente le expliqué lo que había hecho, lo que había invocado, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, remordimiento. Mi padre no era perfecto, y la relación que teníamos estaba marcada por los silencios y las ausencias, pero entendí que él también había sido prisionero de sus propios errores, sus propios miedos. Lo siento, me dijo, con la voz quebrada. Nunca supe cómo mostrarte lo que sentía. Pero el dolor que ambos sentimos no puede sanar con más dolor. Fue el primer paso. No resolvimos todo en una sola conversación, pero por primera vez en mucho tiempo, vi una posibilidad de sanar. De construir algo nuevo, aunque fuera a través de los fragmentos de lo que una vez fue roto. El vínculo que había creado con la oscuridad comenzó a desvanecerse poco a poco. No de manera instantánea, pero sí lo suficiente como para sentir que ya no me controlaba. La sombra ya no estaba allí, ni en mi mente ni en mi alma. Aunque nunca podría borrar lo que había hecho, comprendí que la verdadera liberación venía de soltar lo que había invocado. El poder de la venganza nunca fue tan grande como el poder de la reconciliación. Lo entendí por fin. El amor, el perdón, eran las verdaderas fuerzas que podían sanar y liberar. No solo a mí, sino también a aquellos con quienes compartimos nuestra vida, nuestras heridas. Al final, lo que invoqué esa noche ya no me pertenecía. Había dejado de ser parte de mi vida. Y mientras me levantaba, junto a mi padre, en ese rincón del campo donde todo había comenzado, sentí que el verdadero camino hacia la paz había comenzado. No había más sombras que perseguir, solo la oportunidad de encontrar la luz en medio de las cicatrices que el tiempo y las decisiones nos dejan.